encontramos con Alejandro Díaz, coordinador de posgrado de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad quisiéramos que nos comente o nos aclare algunas cosas en relación al convenio 169, donde se habla del reconocimiento a los pueblos indígenas. Sin embargo, en el común de la gente hablamos de comunidades indígenas, hablamos de comunidades campesinas, hablamos de pueblos originarios, hablamos de poblaciones nativas. No sé cómo nos podría usted orientar un poco en este escenario para entender cómo ubicamos a esas poblaciones tan diversas o con nombres tan variados aquí en nuestro país. En el mundo global, ¿no?, el concepto indígena, ¿no?, es un término general. Entonces, que tiene, ¿no?, y digamos, es para que pueda ser realmente interpretado, tiene que ser traducido a las realidades de cada país. Entonces, la primera circunstancia del Convenio 169 es la posibilidad de que tú puedas decir en cada país quién es indígena y quién no es indígena, ¿no? La función final del convenio es permitir que poblaciones que no tienen una representación, que no son reconocidos por los estados, puedan hacer sentir su voz, ¿no? Entonces, esto en el Perú, el traer el tema del 169 al Perú, se ha visto, yo creo, reducido al tema de la consulta y la definición de pueblos indígenas, ¿no? En mi opinión, Perú es un país en el cual no se puede saber, y no se va a poder saber nunca, cuántos son indígenas y cuántos no son indígenas, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema bien de política. Entonces el 169 nos lleva a dos grandes problemas, digámoslo así, ¿no? Uno es el problema del desarrollo, el futuro, ¿no?, y el bienestar de los pueblos indígenas y de los restos de ciudadanos del país. Y otro es el tema de las consultas específicas. Entonces, en el Perú el tema se ha polarizado hacia el lado de la consulta, ¿no?, y ha descuidado todo el tema de los demás derechos indígenas, ¿no? Entonces, bajo este punto de partida, entonces nos dedicamos a preguntarnos quién es indígena. Las comunidades campesinas son indígenas, las comunidades nativas son indígenas, los pueblos originarios, en qué momento se conserva o no se conserva la categoría de indígena. Entonces, el problema de la categoría de indígena, tal como está en el convenio, es que es muy general, ¿no?, y que de alguna manera no reconoce, por ejemplo, modernidad, ¿no? Pero en el fondo, los pueblos indígenas también evolucionan, también se transforman. Entonces, el reto del Perú, ¿no?, es convertir ese instrumento en algo que, para comenzar, no es un regalo, es un derecho, ¿no?, y que permita reconocer, ¿no?, estos derechos a las poblaciones peruanas, ¿no? Claro. Sin embargo, ha habido un congresista que hace poco, o incluso creo hasta fue un mensaje del presidente, donde decía que aquí en el Perú ya no habían indígenas, habían comunidades campesinas. Entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, el tema de esa categoría comunidades campesinas? ¿Existen? Las comunidades campesinas existen, son 6.000 y tantos, ¿no? Son una instancia reconocida por el Estado a una forma de organización y propiedad colectiva de la tierra. Ahora, una posición maximalista podría decir que todas las comunidades campesinas son automáticamente indígenas, ¿no? Entonces, el problema de pasar una categoría a otra es que las comunidades campesinas son una forma gremial de relación con el Estado y una forma propietaria de relación con el Estado. Entonces, si uno se pone, vamos a decir así, purista con las definiciones, algunas comunidades campesinas serán indígenas y otras no, ¿no?, dependiendo de las condiciones que tú apliques a la característica de ser indígena y no ser indígena. Por ejemplo, de las 6.000 comunidades campesinas reconocidas en el Perú, aproximadamente 1.500 fueron reconocidas por el Perú como comunidades de indígenas, antes de que fueran convertidas todas en campesinas por el gobierno de Velasco. Claro. Entonces uno podría decir que existe a la base de la institución un reconocimiento como indígena. Por lo tanto, digamos así, por lo menos estas, ¿no?, deberían ser automáticamente reconocidas como indígenas. Por lo menos estas. Ahora, el tema es cuántas de las otras son o no son. Entonces, el convenio 169 habla de condiciones objetivas y condiciones subjetivas, ¿no? Entonces, una de las objetivas, por ejemplo, es manejar una lengua. Si tú a eso le sumas quienes usan otra lengua, entonces tú puedes ampliar la base y decir, estas son, además de estas primeras que, independientemente de la lengua que hablen, fueron indígenas y luego perdieron la lengua, entonces estas otras podrían ser también indígenas, ¿no? Pero el problema yo creo que es más profundo, ¿no? Hace poco escuché a otro congresista decir algo que me pareció interesante, ¿no? En el Perú hay no sé qué cantidad de quechohablantes, ¿no? Entonces, pero dijo, ¿y cuántos quechuapensantes existen? Ajá. O sea, porque en el fondo, cuando uno piensa, ¿no?, el hecho de que tú hables un idioma no te convierte automáticamente en un representante de ese idioma. ¿Qué ha pasado con toda la población que ha perdido el quechua en una generación? Esos castellanohablantes de primera generación, ¿ya no son indígenas? Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las preguntas que tenemos que nosotros plantearnos, porque a fin de cuentas, el derecho a consulta es un derecho ciudadano.
Si me preguntan a mí, yo aplicaría derecho de consulta a todos los ciudadanos, indígenas o no indígenas, y me ahorro el problema, ¿no? Por el sentido, por la idea de que eso significa solamente el reconocimiento del derecho de participar en tu futuro. Finalmente, entonces, ¿cómo podríamos abordar ese tema tan complejo en nuestro país que está llevando a confrontaciones? Está, bueno, por un lado, por un sector se dice que este tema de la consulta está conllevando a que se ausenten las inversiones en nuestro país, se están generando demasiados conflictos y donde el Estado quiere reclamar un derecho del subsuelo de la tierra, porque finalmente las industrias extractivas lo que quieren es lo que está en el subsuelo. Y bajo esos preceptos se están generando una serie de incertidumbres y la gente está en una zozobra permanente. Y en ese terreno, ¿qué dicen los antropólogos? Pero es que en realidad el subsuelo, según nuestra ley, dentro de nuestra historia, es en efecto del Estado. El tema es los derechos de la propiedad del suelo y los derechos de los que están en el suelo, ¿no? Y el hecho de que llegar a ese subsuelo afecta al propietario del suelo, que digamos que es el que está arriba, en este caso las poblaciones, ¿no? O sea, digámoslo así, en el Perú hay gente que discute, ¿no?, hasta qué punto uno debe ser tu propietario del subsuelo, pero en el fondo, legalmente es el Estado, ¿no? El tema no es la propiedad, sino cómo afecta a las poblaciones que están alrededor y cómo las poblaciones que están alrededor o están encima participan o no participan de esa riqueza del subsuelo que es de todos. Entonces, ese es el punto. O sea, para mí el problema no es de que la población está protestando, o sea, el tema es cómo la población participa, vamos a decir así, también beneficiándose de la riqueza del país. O sea, yo creo que la pregunta es cómo podemos hacer que la población también participe de esa maravilla del desarrollo. Entonces, una vez que la gente ve que en efecto se beneficia también, o que va a beneficiarse, eso podría tener mucha más viabilidad. El problema para mí está en querer resolver las cosas rápido, fácil y simple, cuando muchas cosas sociales son justamente lo contrario, ¿no? Son lentas, son difíciles y son complejas. Finalmente, para terminar esta entrevista, ¿qué opinas? ¿Todavía se siguen respetando a los apus, a los cerros, rindiendo culto al agua y a la Pachamama en las áreas andinas? Porque eso es lo que se ha visto en muchos lugares, como Tía María, por ejemplo, que ese cerro lo han declarado patrimonio cultural, porque es un cerro donde supuestamente van a rendirle tributos y culto. ¿Será eso una razón de fondo y que realmente existe, o será un argumento como para no dejar ingresar a la inversión privada a estos lugares? En realidad, las dos cosas son ciertas. O sea, en primer lugar, existe una práctica, vamos a decir así, religiosa y ritual tradicional que se hace en diferentes sitios del país. No sé si se hace ahí, ¿no? Pero podría hacerse ahí. O sea, no sé si se ha hecho siempre, pero a mí me parece que es un recurso legítimo hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, hay algo que se llama el esencialismo estratégico. De gente que hace prácticas, que las reinventa, las retoma y a veces las inventa. Entonces, yo no estoy seguro si es el mejor camino, ¿no? Pero a veces es casi un camino necesario como mecanismo de defensa. Y eso es parte de lo que está en juego. O sea, yo creo que mucha gente sí cree en los sapos, ¿no? Y sí cree en la Pachamama. Y hay mucha gente que además adopta esto en términos incluso con cierta lógica de escepticismo, pero piensa, de repente es, ¿no? Y mucha gente piensa exactamente lo mismo del cristianismo. Tiene que ver con los fenómenos religiosos en general, ¿no?, que no son demostrables, ¿no?, pero son parte de la naturaleza humana. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias y volveremos con otras entrevistas más.